Pagas con el móvil, escaneas un QR, haces un Bizum y listo. Parece magia, y además se siente inocente. Ahora imagina que ese mismo dinero digital, el que usas sin pensar, viniera con normas dentro, que caducara, que se negara a pagar ciertas cosas, o que se congelara en un segundo sin que puedas discutirlo. Suena a película, pero el giro es este. No es una película. Es una posibilidad que se menciona en documentos y propuestas oficiales. Por eso, cuando oyes CBDC, mucha gente reacciona como si le hubieran tocado un nervio. Y la pregunta es obvia. Si ya vivimos rodeados de pagos digitales, ¿por qué este tipo de dinero digital genera tanto rechazo? La pieza que falta es simple. Una CBDC no es otra app. Es un cambio de arquitectura. Y cuando cambias la arquitectura, cambias quién tiene el control real. Eso es lo que hace que el tema se vuelva tan sensible. Piensa en tu rutina de hoy. ¿Pagas con tarjeta, con PayPal, con Apple Pay, con la app del banco o incluso con cripto? Todo eso ya es digital, sí, pero no funciona igual por dentro. Lo que vamos a hacer aquí es muy directo. Entender qué es una CBDC, qué dicen los gobiernos que quieren conseguir, qué riesgos aparecen por detrás, quién las está construyendo y quién se opone. Y no hace falta ponerse académico, solo hace falta seguir el cableado. Hoy cuando alguien dice CBDC, está diciendo Central Bank Digital Currency, moneda digital de Banco Central. Es dinero digital creado por el Banco Central, con el Estado detrás. Y a diferencia de una criptomoneda, esto es centralizado, controlado y regulado por una autoridad. Por eso mucha gente ni lo considera cripto de verdad. Porque en cripto, la narrativa suele ser descentralización. Y aquí ocurre lo contrario. Y hay un matiz clave que a veces se pasa por alto. Los bancos centrales no hablan de CBDC como inversión, sino como dinero para usar. Entonces llega la comparación típica. Vale, pero eso no es como mi banca online o como PayPal. A primera vista, se parece. En la pantalla, tú verías un saldo y mandarías dinero con un botón. Pero la diferencia no está en la interfaz. Está en dónde está el dinero y quién lo custodia. Para verlo claro, hay que mirar cómo funciona el dinero hoy, antes de una CBDC. Ahora mismo, el Banco Central emite efectivo físico, billetes y monedas. Cuando ese efectivo está en tu mano, tiene una cualidad especial. Es difícil de rastrear y no deja un registro automático de dónde lo gastas. En cambio, cuando depositas ese efectivo en un banco comercial, pasa algo distinto. El banco te apunta un número en tu cuenta. Ese número, dicho sin adornos, es una promesa. El banco te está diciendo, te debo esto. Y aquí entra un detalle que cambia la película. Si un gobierno quiere congelarte una cuenta, normalmente no lo hace directamente con su propia mano. Tiene que pedirle al banco comercial que lo haga, porque el dinero está dentro del banco comercial y el banco es el intermediario. Lo mismo pasa cuando el Banco Central quiere meter dinero en la economía. No suele darle dinero directamente a las personas. No te llega a ti como si fuera una transferencia del Banco Central a tu móvil. Lo que hace, en el esquema típico, es comprar bonos, y con eso empuja a que los bancos presten más, y el dinero se filtre hacia el público. Y si tú sacas efectivo del cajero y lo tienes contigo, el margen de intervención es menor, porque el efectivo, por su propia naturaleza, es más difícil de controlar al detalle. Ese es el mundo actual, un mundo con intermediarios. Los bancos comerciales están en medio, guardan tu dinero digital, te dan servicio y hacen de muro entre tú y el Banco Central. Con una CBDC, eso cambia de raíz, porque la idea central es que tu dinero ya no se asienta en el banco comercial como hoy. En vez de eso, se guardaría en una cartera digital conectada directamente al Banco Central. En muchos diseños, el banco comercial te puede dar la app y el soporte. Sí, pero el saldo vive en el Banco Central. Eso significa que el Banco Central no necesita imprimir nada para mover dinero. Puede subir el número, bajarlo, sumarlo o restarlo. Y lo más importante, puede hacer cosas sin pedir permiso a un banco comercial. Si quisiera congelar un saldo, no tendría que pasar por un intermediario. Podría hacerlo de forma directa. Como todo es digital, también entra el otro gran cambio: el rastro. Cada pago, cada envío, cada recepción de dinero, cada movimiento, queda registrado y podría ser visible para el Estado y el Banco Central. Aunque por fuera parezca una app más, por dentro es una red más centralizada. Y aquí es donde se entiende el choque emocional. Porque mucha gente no teme pagar digital, teme que cambie el dueño del interruptor. Una vez entendido el qué es, viene la otra pregunta. ¿Por qué los gobiernos y bancos centrales están tan entusiasmados con esto? En el propio planteamiento, se repiten tres objetivos.
Más control, más visibilidad y más eficiencia, sobre todo entre países. El primer objetivo es el más obvio y a la vez el más delicado. Control. Hoy, aunque uses dinero digital, gran parte de ese dinero está en bancos comerciales. Y eso limita el control directo del Banco Central sobre el flujo de dinero. Con una CBDC, el Banco Central tendría más palancas, porque el dinero estaría en su balance, en sus carteras conectadas, y el ajuste sería más directo. Se plantea incluso que podría ajustar cosas como tipos o estímulos de forma más inmediata. En vez de empujar a través de bancos y esperar que el efecto llegue, podría enviar estímulos directamente a carteras de CBDC. Dicho en claro, menos intermediarios, menos fricción, menos validaciones en cadena. Pero la otra cara del mismo punto es igual de clara. Más control. El segundo objetivo es la visibilidad total. Hoy, si usas efectivo, hay compras que quedan fuera de un registro digital. Y es precisamente por eso que el efectivo se usa en ciertas actividades que quieren evitar ser vistas. Delitos, lavado, evasión, o simplemente movimientos que alguien no quiere que queden en un sistema. Con una CBDC, cada transacción estaría registrada. Eso permitiría monitorizar, analizar y rastrear los flujos de dinero. El argumento oficial suena atractivo. Menos crimen, menos evasión, más capacidad de detectar irregularidades. Pero la factura de esa ventaja es un precio psicológico enorme. Privacidad. Y aquí aparece una frase típica que se escucha mucho. Yo no tengo nada que ocultar. El problema es que la privacidad no va solo de ocultar delitos. Va de no vivir observado todo el tiempo. Compras comida, queda registrado. Envías dinero a un amigo, queda registrado. Pagas algo que te da vergüenza, también queda registrado. Y la pregunta que llega después es la que incomoda de verdad. ¿Quién decide qué es normal y qué empieza a verse como sospechoso? Ese es el motivo por el que la visibilidad, aunque tenga ventajas reales, despierta miedo. Porque el registro no es neutral si el poder no es neutral. El tercer objetivo que se repite es la eficiencia entre fronteras. Hoy, enviar dinero entre países suele ser lento y caro. Entra en juego una cadena de intermediarios, bancos corresponsales, conversiones, comisiones y días de espera. La promesa de una CBDC es recortar esa cadena. Si los bancos centrales pudieran conectarse entre sí y sus sistemas fueran compatibles, el dinero podría moverse más directo. Y en teoría, eso reduciría comisiones y aceleraría transferencias. Menos dependencia de ciertos proveedores, menos pasos, menos fricción. Si te lo cuentan así, la CBDC suena potente. Y lo es. El problema no es la potencia. El problema es la pregunta que viene pegada a la potencia. ¿Qué garantiza que ese poder no se abuse? Aquí entramos en la parte donde se encienden las alarmas. Los riesgos. El primero es el más repetido. La pérdida de privacidad. Con efectivo, tus compras son más anónimas. Con una CBDC todo queda registrado y el registro vive cerca del Estado. Y esto no va de yo soy buena persona. Va de que vivir monitorizado cambia tu comportamiento. El segundo riesgo es el que más miedo da por lo que implica. La programabilidad. No se trata solo de que el dinero sea digital. Se trata de que el dinero pueda llevar reglas. Reglas del tipo, no puedes comprar esto. Reglas del tipo, no puedes tener más de X en tu cartera. Reglas del tipo, tienes que gastar esto antes de tal fecha o desaparece. Y aquí el punto importante es que esto no se presenta como ciencia ficción pura. Se menciona como idea discutida en propuestas y documentos. En Europa se menciona que el Banco Central Europeo ha discutido pagos condicionales, dinero con condiciones, y también se habla de límites de saldo, lo que se suele llamar wallet caps. Se llega a mencionar una propuesta de tope de 3.000 euros por persona. La explicación que se da es evitar una corrida bancaria, que la gente vacíe bancos comerciales para meterlo todo en el Banco Central. Y luego está China, donde se habla de pruebas de estímulos en moneda digital con fecha de caducidad. La lógica: obligarte a gastar rápido para empujar actividad y crecimiento. Párate un segundo y siente lo que significa eso. Tener dinero que no puedes ahorrar porque caduca. Tener dinero que no puedes usar en ciertas compras porque está bloqueado. Tener dinero que existe, pero solo te deja moverte dentro de un carril. Se reconoce que, en muchos lugares, todavía no está implementado del todo. Pero el punto es que la herramienta permitiría hacerlo. Y aquí nace el miedo grande, que las reglas se escriban para beneficiar al poder. El tercer riesgo va más allá del dinero. Control social. Si tu cartera digital está ligada a tu identidad, y esa identidad se conecta a un sistema de identificación digital, el dinero se convierte en un botón de comportamiento. No por magia, por diseño.
La pregunta se vuelve inquietante. ¿Y si el sistema responde a lo que haces? ¿Protestaste? ¿Dijiste algo incómodo? ¿Apoyaste una causa que a alguien no le gusta? Si el sistema permite congelar o limitar de forma inmediata, la presión se vuelve enorme. El guión menciona un ejemplo que se usa mucho en este debate. En Canadá, durante las protestas de camioneros de 2022, se congelaron cuentas bancarias bajo poderes de emergencia sin una orden judicial. Y eso fue con el sistema actual, donde aún hay intermediarios. Con una CBDC, el argumento es que sería aún más directo, más rápido y con menos fricción legal o técnica. La idea que queda flotando es simple. Si ya se pudo hacer con el sistema viejo, con uno más directo sería más fácil. Y aquí llegamos a la parte donde mucha gente se equivoca al mirarlo. No es CBDC es mala por definición. CBDC es una herramienta enorme. Y las herramientas enormes dependen de quién las use y con qué límites. Por eso el debate se pone tan tenso. Entonces, después de escuchar riesgos, alguien te diría, vale, pero esto suena a clickbait conspiranoico. Y la respuesta es que no es solo teoría, hay países construyéndolo. China aparece como el caso más avanzado. Su moneda digital, el eCNY, o yuan digital, se presentó como algo que impactó en 2020. Se menciona que ya se está probando en grandes ciudades, y que está controlado por el Banco Central a través de bancos comerciales y operadores autorizados. En algunas pruebas se menciona ese estímulo con caducidad para empujar gasto inmediato. Eso se usa como ejemplo de lo que significa programabilidad. Luego está Europa. Con el euro digital, se dice que el Banco Central Europeo lo está desarrollando. En documentos oficiales se menciona que planean límites y pagos condicionales. Y se menciona ese posible cap de 3.000 euros por persona como propuesta. Al mismo tiempo, según lo que se recoge, el BCE afirma que sería seguro, privado, y que incluso podría funcionar offline. La idea sería que solo quien paga y quien recibe vería los datos en ese modo. Pero aparece la duda que mucha gente no se quita. Cuando vuelves a estar online, ¿qué se registra, qué se almacena y quién lo ve? En Estados Unidos, se plantea que está más en fase de investigación y marco legal. Y se menciona FedNow como infraestructura de pagos instantáneos. Se subraya que FedNow no es una CBDC, pero se menciona que algunos creen que podría sentar bases técnicas para una CBDC futura. Y luego aparece un elemento político que se cita tal cual en el guión. A junio de 2025, se menciona que el presidente Donald Trump habría prohibido el dólar digital, o CBDC, enfocándose en criptomonedas. Y se añade una frase que deja la puerta abierta, que nadie sabe si esa decisión se revertirá o cambiará en el futuro. Más allá de esos casos, el guión dice que más de 130 pascalices están explorando o desarrollando CBDCs, incluyendo grandes economías. Se citan ejemplos como India con la rupia digital, Brasil con Drex, Reino Unido con la libra digital y Japón con el yen digital. La idea es que no es un experimento de un país aislado, es una tendencia global en estudio. Y se menciona que a junio de 2025 hay 3 países que ya han lanzado CBDCs: Nigeria, Bahamas y Jamaica. Muchos países dicen que una CBDC no reemplazaría el efectivo, que conviviría con él. Pero se plantea la posibilidad de que, con el tiempo y la costumbre, el efectivo vaya quedando desplazado. No porque lo prohíban en un día, sino porque el sistema te empuja a usar lo nuevo, y lo viejo se vuelve incómodo. Una vez que sabes que se está construyendo, viene la última pieza. ¿Quién se opone y por qué? El primer grupo que se menciona es la comunidad cripto. Aunque una CBDC se parezca por ser digital, para ellos es lo contrario de lo que defienden, porque su bandera suele ser descentralización, privacidad y finanzas sin permiso. Y una CBDC sería centralización, trazabilidad y permisos. El segundo grupo son algunos expertos y defensores de libertades civiles, economistas, juristas, exfuncionarios y colectivos que advierten de riesgos para privacidad y libertad económica. No todos dicen lo mismo ni por los mismos motivos, pero coinciden en una señal roja: convertir el dinero en un mecanismo de vigilancia. El tercer grupo son los bancos comerciales, por un motivo muy distinto. No es tanto por libertad o privacidad, es por supervivencia. Si una CBDC se implantara de forma amplia, podría hacer que mucha gente moviera dinero desde bancos comerciales al Banco Central. Menos depósitos significa menos capacidad de prestar, menos influencia y menos beneficios. Y aún así, el guión dice que el rol final de los bancos comerciales en un mundo CBDC no está cerrado del todo. En algunos modelos seguirían dando interfaz y atención al cliente, pero el corazón del dinero estaría en otro sitio.
Y luego está el cuarto grupo, que no es un bloque uniforme. Ciudadanos normales, personas que quizá no aman la cripto ni son expertos legales, pero entienden una cosa, que concentrar poder en el dinero siempre ha sido peligroso. Se menciona una encuesta de Cato de 2023. Solo un 16% de estadounidenses apoyaría una CBDC. Y con ese dato, vuelve la pregunta que atraviesa todo el tema. ¿Qué garantiza que un poder tan directo se use para bien? Porque el dilema central nunca fue, ¿es cómodo? Claro que sería cómodo. El dilema es, ¿quién manda cuando tu dinero está en una palanca central? ¿Y qué pasa si mañana cambian las reglas? Por eso el cierre del guión es tan tajante. Una CBDC no es solo un nuevo método de pago, no es otra PayPal, no es otra banca móvil. Puede hacer transferencias más rápidas y eficientes, sí, pero también es un sistema que le da al Banco Central control directo sobre tu dinero. Y entonces la pregunta final, en vez de tener una respuesta única, se te queda en las manos. ¿Te parece un avance o te parece un riesgo demasiado grande? Ahí está la gracia y el peligro. Que no se decide solo por tecnología, se decide por confianza, límites y poder. Y si has llegado hasta aquí, ya tienes el mapa. Ahora te toca a ti decidir en qué parte del mapa quieres vivir.